de un mosquito. El mosquito justamente al poder eh, realizar una picadura infecta al ser humano con este tipo de virus. Una de las cosas particulares de este virus de la fiebre amarilla es que puede causar enfermedades hemorrágicas y hepáticas graves. De hecho tienen cerca de un 50% de letalidad, y si bien hay una vacuna efectiva, no se conoce una cura, por lo que cuando las personas no están vacunadas cuando las personas no vacunadas la contraen, solo se les puede proporcionar un tratamiento sintomático. Una de las particularidades de esta fiebre amarilla. Justamente la fiebre amarilla tuvo un brote a inicios de la época entrando al 1800 en Filadelfia, en Estados Unidos, y cobró justamente la vida de más de 4.000 personas. Si bien se logró generar un marco de cuarentena, estas 4.000 personas muertas, se desconocía que la agente transmisor eran los mosquitos, por lo tanto se consideró que fue un fracaso. Estamos entrando ya en la época de 1892. En 1892 hubo un brote bastante particular por una bacteria que se conoce como la bacteria Salmonella typhi, que es la que causa la fiebre tifoidea. Fíjense que la fiebre tifoidea causada por esta bacteria es una enfermedad que tiene distintos tipos de signos. De partida como una fiebre que comienza baja, va aumentando cada día, que puede llegar incluso a los 40,5 grados Celsius. Tiene debilidad y cansancio, dolores musculares, una tos seca, pérdida del apetito, sarpullido, entre otros. Y ya si no reciben tratamiento, las personas comienzan a tener delirios, empiezan a permanecer inmóviles y exhaustas. De tal manera que eso se conoce, con los ojos medio cerrados, se les conoce como un estado tifoideo. Precisamente en el año 1892 la fiebre tifoidea se expandió en barrios norteamericanos de Nueva York, donde encontrábamos inmigrantes judíos rusos, de tal manera que todas las autoridades tomaron la medida de trasladar a cientos de estos inmigrantes y llevarlos a carpas en una isla que se conoce como la isla Hermanos del Norte, de tal manera de que pudiesen, incluso aquellos que no tenían los síntomas, infectarse y mantenerlos aislados de una zona del resto de la población. Por otra parte, hay que tener en cuenta que ya en 1907 hubo una paciente que se conoce como Mary Mallon. Era una cocinera irlandesa y fue conocida en el año 1907 como la paciente cero. Era una paciente que sin presentar síntomas comenzó a contaminar la fiebre tifoidea a numerosas personas de esa población y la mandaron a una isla a pasar una cuarentena de más de 25 años. Es súper interesante ver este tipo de situaciones como el de Mary Mallon, sobre todo con la irresponsabilidad que a veces tenemos sin saberlo de poder transmitir enfermedades a nuestros seres queridos, a las personas que están en contacto con nosotros por temas laborales, por ejemplo. En la actualidad nosotros nos estamos encontrando con algunas noticias en donde efectivamente hay personas que siguen haciendo, por ejemplo en Ñuñoa, haciendo la fila para el supermercado y son pacientes positivos para COVID-19 y deberían estar confinados en sus casas. Esas personas obviamente son considerados también pacientes que van a transmitir esta enfermedad y por lo tanto siguen expandiendo dicho patógeno, en este caso el coronavirus, al resto de la población. Por otro lado, nosotros nos encontramos ya en la época de 1900, para ser más precisos, 1918. Es bien interesante encontrar esta documentación, porque hay un término que yo creo que todos nosotros hemos escuchado, el AH1N1, que es un virus, ¿verdad? En estos casos del virus H1N1 que hemos escuchado que hasta hace poco sigue manifestándose en algunas zonas del mundo, etcétera, está bastante asociado a esta época de 1918 porque representa una de las pandemias más devastadoras de la historia. Mató cerca de 30 a 40 millones de personas y una alta mortalidad infantil.
Esta es la famosa y mal considerada gripe española. Esta gripe española que en realidad es una gripe que comenzó como primer reporte en Kansas, en Estados Unidos. Y dentro de estas particularidades ocupó una mayor atención en España que en el resto de Europa. Y como no estaba involucrada en guerra, con el tema de las guerras, no se censuró la información sobre la enfermedad. Pero el virus comenzó en Estados Unidos. Se me olvidó también mencionar de que estamos justamente en época de la Primera Guerra Mundial, ya por eso nosotros hacíamos referencia a la guerra y a España. Ya. Otra cosa súper importante es que justamente uno de los campamentos militares que habían en Kansas, en Estados Unidos, fue donde se registró el primer caso. Y una cosa importante es que cerca de la época de del 2014, se planteó una hipótesis de que las cepas más letales de H1N1 pudieron haber estado en Madrid, aunque no hay pruebas científicas certeras de que eso fuera cierto. Una de las cosas que deja bien claro el manejo de este tipo de pandemia es que acá se hizo una campaña bastante interesante respecto de cómo se adoptaron medidas para informar a la sociedad, como por ejemplo intervenciones no farmacéuticas. Estamos hablando de una buena higiene personal, aislamiento de afectados, ya cuarentena y cierre de los lugares públicos, cosa que también estamos haciendo en la actualidad y que por lo tanto la historia nos repite de una forma impresionantemente majadera de que nosotros debemos hacer para evitar que este brote siga expandiéndose. Ya podemos dar un salto un poco más grande para poder ir acotando también nuestro programa, pero ya llegamos a amenazas epidémicas, lo que nosotros llamamos el SARS, el MERS, me imagino que han escuchado, los brotes de ébola, etcétera. Son brotes mucho más, digámoslo, pequeños. Sin embargo, también la cuarentena estuvo presente, se realizaron medidas, quizá en algunos casos desproporcionadas, según lo sucedido, etcétera, etcétera. Independiente de lo que haya pasado con estos brotes epidémicos en el último tiempo, el SARS, justamente como un coronavirus, sufrió una mutación, y esa mutación es la que nosotros conocemos como el SARS-CoV-2, y que es lo que nos está afectando a nuestro estilo de vida, a nuestra población, a nuestra salud en la actualidad. Es bien importante también dejar claro de que la historia nos enseña mucho respecto de lo que deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer. Si nosotros pensamos de que ya los brotes de la peste negra, en su segundo brote ya existía las medidas de cuarentena y que la cuarentena efectiva era una medida plausible y efectiva, yo creo que también nosotros debemos reflexionar acerca de si en realidad nosotros también necesitamos una medida similar, ¿ya? Por otro lado, tener en cuenta de que los ciclos de la peste bubónica eran de 40 días. Acá nosotros estamos hablando de un virus que aparentemente tiene un ciclo de 15 días y por eso se toman estas medidas de quincenas, que en realidad son bastante cortas y que de hecho, terminando esta semana, varias de las comunas que estaban en cuarentena preventiva o cuarentena, ya no sé cómo colocar estos nombres medios intermedios que ocupan las autoridades, se van a levantar. Ahora la pregunta es, cuando vuelva la gente el fin de semana largo, cuando se levanten estas cuarentenas, ¿qué efecto va a tener sobre esta curva de infectados que va en constante aumento? ¿Qué va a pasar con el número de infectados? ¿Qué medidas va a tomar las autoridades? Y más importante, ¿qué medidas tenemos que tomar nosotros como ciudadanos para poder no solamente informarnos, sino que tomar medidas acerca de esto? Es súper importante esto. Y la invitación es a que sigamos reflexionando junto a nuestros seres queridos, que mantengamos la distancia social con nuestros vecinos, pero también de que ocupemos este espacio para pensar en qué es lo que hemos hecho nosotros como medida sanitaria. No tengo nada más que decir al respecto y quiero dar las gracias también por su
escucha, por su participación. Espero también sus comentarios, que recibí bastante mediante Facebook. Los invito también a que se unan a Cápside Podcast en Facebook. Pronto abriremos un Instagram también para que podamos mantener una comunicación mucho más fluida. Espero que aquellas personas que salieron de vacaciones por las medidas del Ministerio de Educación tengan unas descansadas, relajadas y en lo posible disfrutadas vacaciones. Y también la invitación a todos es que nos sigan también a través del canal de Spotify, y también las críticas son bienvenidas en la medida de que sean constructivas, así como lo han hecho ya varios de mis amigos, varios de las personas que nos escuchan y me mandan mensajes privados a través de Facebook. Le doy las gracias y espero que estén muy bien. Hasta la próxima.